Muy buenas tardes, yo soy Marjorie Félix. Les doy la más cordial bienvenida a este primer programa de Contrapunto. Muy buenas tardes, yo soy Emil Chireno y estaremos con ustedes todas las semanas discutiendo en profundidad temas de la agenda nacional. Frente a cada tema les presentaremos un reportaje de sus antecedentes y contexto. Conoceremos las distintas opiniones que existen en la sociedad frente a él. Haremos un análisis de la mano de expertos y finalmente presentaremos unas conclusiones. Nuestro objetivo es que conozcamos todas las opiniones existentes e información relevante sobre el tema en discusión, para que ustedes puedan formarse un criterio propio sobre cada tema. Hoy iniciaremos con un tema de trascendental importancia para el conocimiento de todos los dominicanos. Hablaremos sobre el general Pedro Santana y esta polémica que existe en torno a la pertinencia de que permanezcan o no sus restos en el Panteón de la Patria. La pregunta que nos hacemos ¿es justo o no que los restos del general Pedro Santana descansen en el Panteón de la Patria? Quédense con nosotros durante esta hora que le explicaremos con profundidad este tema y el debate que él mismo genera. Así inicia nuestro primer programa de Contrapunto. Sean bienvenidos. Pedro Santana Familias nació el 29 de junio de 1801 en la ciudad de Hincha, entonces la tercera ciudad mayor en tamaño en la colonia de Santo Domingo. Hoy pertenece a Haití. En adición a ello, Pedro Santana y su hermano gemelo Ramón, ambos hijos del señor Pedro Santana y de la señora Petronila Familias, una colonia española nacida en las Islas Canarias. La familia Santana Familias se vio obligada a trasladarse al Cibao en el año 1805 debido a la invasión haitiana. Posteriormente se van al Ceibo, donde finalmente se establecen y se dedican a la ganadería. Pedro Santana, el padre, participó en la batalla de Palo Hincado en noviembre del año 1807, en la cual un ejército de criollos, comandados por Juan Sánchez Ramírez, defendieron la nación y lograron derrotar a las tropas del general francés Jean-Louis Ferrand. Su papá estuvo en la batalla de Palo Hincado. Se dice que fue el que le cortó la cabeza a Ferrand. Bueno, pero ellos se casaron con los herederos de un gran terrateniente en el Ceibo y entonces pasaron a ser de esa clase social, que era la clase dominante de la época. Duarte fundó el movimiento trinitario, un movimiento secreto, a partir de 1838, y sabiendo que estaba constituido por un pequeño grupo de jóvenes capitalinos, creyó necesario ampliar la base y fue al este a buscar los dueños de hatos, lo que los dominicanos llamamos ateros. Y el hombre de mayor prestigio era él y su hermano, Pedro Santana y su hermano. Entonces lo incorporó. Llegado la proclamación de la independencia, Santana fue nombrado jefe del ejército. Y cuando vino la lucha por el poder, Santana fue más poderoso que Duarte, porque Santana los representaba los ganaderos, mientras que a Duarte lo representaba una pequeña burguesía de reciente creación, y los extranjeros eran los principales dueños de los comercios, los principales importadores y exportadores, y apoyaban a Santana porque era el hombre fuerte que le garantizaba el orden. Entonces viene el momento de la independencia. Duarte está fuera. Para el grito de independencia, ellos, los hermanos Santana, vienen desde el Ceibo con su ejército particular, porque los ateros, los trabajadores de la finca, se convirtieron en militares. No había ejército. La República Dominicana comenzaba y no tenía ejército. Y ellos, que eran los trabajadores de la finca, se convirtieron en los primeros soldados, digamos, dominicanos. Y su líder, bueno, Pedro Santana, que era como un capataz en la finca.
Su hermano Ramón era más intelectual. Pero ellos eran amigos de Tomás Bobadilla, que era funcionario del gobierno haitiano y estuvo un tiempo en el Ceibo como fiscal. Entonces de ahí viene la relación de ellos con ese grupo de lo que llamaremos conservadores o también separatistas. A mí me parece que el nombre correcto es separatistas. Queríamos que nos separáramos de Haití y que nos anexáramos a una potencia. Duarte era independentista, separarnos de Haití y hacernos libres e independientes de toda dominación extranjera. El 27 de febrero de 1844, Pedro Santana y su hermano Ramón se tomaron la comandancia de armas del Ceibo, que en aquel entonces estaba en manos de haitianos, y se proclamaron independientes. Posteriormente, el 7 de marzo, la Junta Central Gubernativa, que era presidida por Tomás Bobadilla, nombró a Pedro Santana jefe de la Armada Expedicionaria de la Frontera Sur, dándole la tarea de reclutar hombres para fortalecer la milicia. Posteriormente, el 9 de junio, cuando los trinitarios pasaron a presidir la Junta de Gobierno, Pedro Santana fue destituido del mando de ese cargo. Los separatistas querían que Francia cogiera Samaná a cambio de la protección contra Haití. Y Duarte se opuso. En la reunión donde se propuso eso, Duarte la anarquizó. Y se ganó la enemistad de Bobadilla. Duarte dijo que todos los problemas que tuvo fue porque en esa reunión que se hizo, que fue ya en el mes de junio de 1844, se opuso a ese plan y que Bobadilla nunca se lo perdonó. Entonces ya después de esa reunión se delimitaron los campos. La semana siguiente Duarte le dio un golpe de estado a Bobadilla, lo sacó de la Junta y puso a Sánchez. Pero había problemas en el Cibao, porque fíjate, los trinitarios no querían que quienes habían sido funcionarios del gobierno haitiano siguieran en el gobierno de la República Dominicana. Y los que habían sido funcionarios, comenzando por Bobadilla, querían quedarse. Eso trajo un choque. Y Mella llamó a Duarte al Cibao para ver si... Y en el camino proclamaban presidente a Duarte. Entonces se quedó Sánchez en la capital y el jefe militar era José Joaquín Puella. ¿Qué pasa? Que los afrancesados, como se les llamó, estaban trabajando ligados al cónsul Saint-Denis, que era el cónsul francés, que había venido a implantar aquí el plan Levasseur, que era lo que yo menciono, darle a Francia Bahía y Península de Samaná a cambio de la protección. Entonces ese cónsul estaba a favor de Santana y Bobadilla. Había una flota francesa con un comandante de monjes, que era el apoyo que ellos querían para tomar el poder. Y llegó la flota en esos días, estaba aquí en el puerto. Entonces cuando Santana se moviliza hacia la capital. Y Saint-Denis, con la flota como, digamos, para amedrentar a Puello, le dijo que tenían que dejar entrar a Santana a la ciudad. Esa muralla no había sido tomada por nadie. Si Puello se hace fuerte detrás de la muralla, Santana no entra. Mira, Dessalines tenía 10.000 hombres y Ferrán 2.000 en el año 1805. Y resistió Ferrán detrás de la muralla. O sea que era un digamos, obstáculo militar bien difícil. Pero Puello, influenciado por Saint-Denis, dejó que Santana entrara con sus soldados ateros. Y ahí se acabó todo, porque al otro día lo proclamaron presidente, metió preso a Sánchez, a todo el mundo, y a Duarte. Y entonces cogieron el poder los afrancesados. Lo interesante es que el plan Levasseur fracasó. No por nosotros, sino porque en Francia el canciller Guizot no lo aceptó, dijo que no.
Él se recordó de cuando vinieron las tropas en 1802 francesas, del paludismo y toda la debacle, y dijo que no le interesaba. Pero los separatistas mantuvieron la mentalidad. Si usted coge nuestra historia de 1844 hasta el 61, que se hizo la anexión, en ese intervalo hubo 3 y 4 intentos de enviar comisiones para que nos tomaran en su protección Estados Unidos y Francia principalmente, y fracasaron. Ahora, en 1860 se dio la situación política en España y lo aceptaron, y por eso tuvimos la anexión. El general Pedro Santana tomó el cargo de presidente de la República Dominicana el 14 de noviembre de 1844, convirtiéndose en el primer presidente constitucional. Conservó este cargo por 3 períodos, de 1844 a 1853, luego de 1853 a 1856 y finalmente de 1858 hasta 1861. El estilo de los gobiernos del general Santana era de corte dictatorial, llegando incluso a modificar el famoso artículo 210 de la Constitución, el cual le confería poderes muy amplios para gobernar a su conveniencia, sin que esto le acarreara consecuencias. Artículo 210. Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Duarte estaba en Santiago cuando Santana entra aquí y lo proclaman presidente. Al día siguiente, él tranca a Sánchez, que estaba aquí. Mella y Duarte están en Santiago. Entonces ya estaba planteada la disyuntiva de quién iba a ser el presidente. Duarte, que lo estaban proclamando presidente en el Cibao, y Santana, que había sido proclamado presidente aquí en la capital. Entonces, Duarte pensó, o era de opinión, que el país no podía comenzar con una guerra civil. Además, no había constitución. En el primer aniversario de la República, el general Santana ordenó fusilar a María Trinidad Sánchez y a Andrés Sánchez, familiares del padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez. Durante los gobiernos del general Pedro Santana, se fusilaron a varios héroes de la patria y personalidades que se manifestaron en contra de sus ideas. En 1861, el general Santana proclamó la anexión de la República Dominicana a la corona española. Ese mismo año, al iniciarse la lucha de la Guerra de la Restauración, ordenó fusilar al padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez. Pedro Santana se retiró de la vida militar en 1864 y ese mismo año fue llamado a Santo Domingo para ser juzgado por sus actos, pero fue encontrado muerto un día después de llegar a la capital, el 14 de junio de 1864, en circunstancias confusas. Fue sepultado en la fortaleza Osama y posteriormente llevado al cementerio del Ceibo. En 1975, el entonces presidente Dr. Joaquín Balaguer emite un decreto presidencial en el que decide trasladar sus restos al Panteón de la Patria, lugar destinado para que descansen los restos de los grandes héroes nacionales. Pero el doctor Balaguer tenía en su gobierno personas ceibanas. Goico Morales, que fue su presidente, era del Ceibo. Él estaba muy influenciado por esas personas que querían que, como Santana había sido, digamos, el general que había dirigido a la mayoría de las batallas contra los haitianos, se pusiera en el panteón. El doctor Balaguer tenía cierta resistencia a poner a Santana ahí, pero al fin cedió y lo puso. Pero él, en su discurso, no habló muy bien de Santana cuando lo puso ahí. El gobierno asume hoy la responsabilidad histórica de depositar en este templo de la patria las cenizas de la figura nacional más controvertida, las de Pedro Santana.
nos hallamos, según el sentir de muchos, en presencia de un verdadero sacrilegio. Parecería que las bóvedas de este monumento secular van a desplomarse sobre nosotros como protesta por haber franqueado las puertas de este santuario patriótico a un apóstata que vendió a su propia patria y cuyos restos parecían ya inapelablemente condenados a ir de ciudad en ciudad y de tumba en tumba, arrastrando en su propio país las cadenas de un ostracismo ignominioso. En ese mismo discurso, el doctor Joaquín Balaguer, luego de expresar las dudas y temores que lo llevaron a tomar esa decisión, explicó las razones por las que había que trasladar los restos del señor Santana al Panteón de la Patria. Podríamos ahora preguntarnos si Pedro Santana, cuando llevó a cabo la anexión, obedeció a su propio impulso o si actuó, por el contrario, como un simple intérprete de la opinión ilustrada de su época. Grandes dominicanos de aquel mismo período, como Manuel de Jesús Galván, príncipe de los proístas nacionales, y como Alejandro Guridi, autor de temas políticos, participaban también de la idea de que la República no era capaz de sostener por sí sola su independencia y de que necesitaba para sobrevivir a la embestida de un Estado vecino, a la sazón más fuerte, del apoyo de una nación extranjera. El traslado de los restos del general Pedro Santana ha generado una amplia polémica. De ahí que diversos sectores de la sociedad dominicana han expresado sus opiniones a favor o en contra del mismo. Sus restos permanecen en una bóveda muy cerca a los de María Trinidad Sánchez, a quien él mismo ordenó fusilar. Sin embargo, su valentía y gallardía al frente de importantes batallas fue decisiva para alcanzar la independencia de la República Dominicana. Ahora vamos a conocer las razones para estar a favor o en contra de la permanencia de los restos del general Santana en el Panteón de la Patria. Legisladores, políticos, académicos han estudiado el tema. Ellos tienen su propia voz y han propuesto acciones contundentes en torno al hecho polémico. En contrapunto, nos interesamos por conocer esas distintas voces. Vamos a ver cuáles son sus argumentos y principales posiciones. En lo adelante vamos a escuchar las palabras del señor Sergio Cedeño, quien es periodista con maestría en ciencias políticas, exalcalde, exdiputado, miembro del Partido Reformista Social Cristiano y Premio Nacional de Historia en el año 2012. Yo diría que la figura del presidente Santana, Pedro Santana, es la más controversial de todas las figuras en la historia dominicana desde la fundación de la República en el 1844. Y evidentemente un hombre tan polémico va a generar pasiones hacia ambos lados, hacia el lado de los que son contrarios totalmente a él y hacia el lado de los que pues son favorecedores de su figura y de su acción en la independencia. Pero Santana se le puede ver como un gran hombre y se le puede ver como un vil hombre también. Entonces, lo que hay que colocar en la balanza no es con qué instrumento estamos evaluando hoy su figura, sino el momento histórico, las circunstancias históricas y los valores que habían en ese momento. Entonces, a Santana se le critica fundamentalmente que no debe ir al Panteón de la Patria por dos razones fundamentales: el fusilamiento del general Duvergé y el fusilamiento de María Trinidad Sánchez. Incluso se habla de que sus restos están frente a los de María Trinidad Sánchez. Evidentemente que ningún ciudadano dominicano puede apoyar el fusilamiento de dos héroes como fueron Duvergé y como fue María Trinidad Sánchez, y sobre todo una mujer que eran de las pocas mujeres que se incorporaron a la independencia de la República y a las luchas independentistas. Pero hay que ver también que sin Santana no tendríamos independencia en la República Dominicana. Entonces usted tiene que contrapesar esos dos elementos y saber, decir, bueno, cometió acciones horribles, cometió pecados fundamentales, pero también hizo acciones sin las cuales no tendríamos el país que hoy tenemos. Entonces, ¿cómo usted coloca en una balanza, se despoja de los sentimientos y evalúa más o menos todo bien? El otro elemento que se plantea para cuestionar la figura de Santana es el hecho de que anexó la República Dominicana y que la anexó a España ya después de haber sido creada la República de Independencia, con toda la independencia y con todos los valores patrios que
que tenemos. Pero también ahí es otro tema altamente polémico y donde difícilmente nos pongamos de acuerdo los dominicanos. ¿Por qué es altamente polémico? Porque con excepción de Duarte y 2 o 3 que eran patriotas inmaculados, a lo mejor, que eran patriotas muy puros, los demás o estaban de acuerdo con otro tipo de anexión o con que nos anexáramos también a España. En la época en que se produce la anexión a España era un sentimiento generalizado que nos anexáramos a España porque la República Dominicana vivía en guerra constante con Haití y la República Dominicana, el ejército de Haití era más grande que la población completa de la República Dominicana. Óiganlo bien, nada más el ejército era más grande que la población completa dominicana, que estaba totalmente diezmada, empobrecida, aquí no había nada de qué vivir, esto era un país prácticamente arruinado. Entonces teníamos un ejército en la frontera altamente poderoso, equipado militarmente, que iba a ocupar tarde o temprano a la República Dominicana nuevamente. Entonces hubo una corriente afrancesada que planteaba que nos quedáramos bajo el protectorado de Francia, hubo otra corriente que planteaba que nos protegiéramos bajo la bandera de Inglaterra, otra corriente que incluso llegó a avanzar bastante y hasta negociar ceder la bahía de Samaná para entregarla y hacer como una especie de protectorado a la República Dominicana, cediendo nosotros el territorio de la península de Samaná para los Estados Unidos poner ahí una especie de base militar. Pero también hubo otro grupo que planteó, y en eso está Núñez de Cáceres, que fue el primer independentista de la República Dominicana, anexar a la República Dominicana a la Gran Colombia de Bolívar. Incluso se le llevó la propuesta a Bolívar, pero Bolívar estaba aliado con los haitianos y por tanto rechazó la propuesta de que nosotros fuéramos parte de esa gran Hispanoamérica por la que abogó Bolívar en su momento. Entonces, si tú te fijas, habían 4 o 5 corrientes proteccionistas y anexionistas. Pero además yo voy a dar un dato que quizá muchos desconocen. Quien va a España, enviado por Santana, como embajador plenipotenciario, a negociar y firmar el acuerdo de anexión, es un padre de la patria, que es Francisco de Rosario Sánchez. Entonces, Francisco de Rosario Sánchez sí puede estar en el alto pedestal porque fue independentista, pero también fue anexionista y fue el que firmó el documento para que nosotros nos anexáramos a España. Entonces, él es tan culpable como Santana de la anexión, porque él fue emisario para concretizar el acuerdo de anexión. Entonces, en ese sentido, siempre van a haber situaciones muy difíciles en función del cristal que uno se ponga en el momento para observar. Se salía de los problemas políticos fusilando a los seguidores, un método inapropiado, un método incorrecto, pero parte de la jungla política que se vivía en una sociedad que comenzaba a nacer. Entonces, querer analizar lo que pudo ocurrir o no en esa época en una sociedad atera, en una sociedad atrasada, en una sociedad que no habían los niveles de desarrollo de los derechos humanos que hay hoy día, es como querer traspolar 2 épocas tan distintas y entonces querer jugar con la época de hoy lo que ocurrió en el pasado. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hizo Santana. Pienso que es abominable el asesinato o fusilamiento de Duvergé, de algunos militares que lo acompañaron y del hijo de Duvergé. Pienso que es abominable que una mujer tan patriota y heroica como María Trinidad Sánchez pues también fuera fusilada, como fueron fusilados otros militares más. Pero también no se puede negar que sin la espada y los machetes de Pedro Santana, hoy la República Dominicana no existiera. En el año 2014 se sometió un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados, en el cual se dispone el traslado de los restos de Pedro Santana hacia su natal Ceibo. El líder de esta propuesta es el diputado Víctor Suárez. Veamos cuáles son sus argumentos sobre la permanencia de los restos de Pedro Santana en el Panteón de la Patria. Ese es un personaje de la historia dominicana controversial, incluso desde la forma que fue llevado al Panteón de la Patria, que fue a través de un decreto de la voluntad solamente del presidente de turno, doctor Joaquín Balaguer, pero además la historia juzga a los hombres desde el inicio hasta el final. Entonces nosotros analizando varios aspectos, porque yo también llevé al Panteón de la Patria los restos del coronel Fernández Domínguez, y ahí me empezó a motivar a ver si todo lo que estaban ahí
coincidían con los mismos valores, con la ética, desde el lugar que lo tocó aportar a nuestra sociedad. Y cuando hicimos todo eso y escuchamos a varios expertos en la materia, evidentemente que vimos un hombre muy controversial, que asumió posiciones en muchos momentos históricos favorables a nuestro país, pero en otros momentos muy desfavorables. Entonces ahí surge nuestra idea, nuestra inquietud. Mucha gente nos decían que no y sometimos un proyecto de ley donde la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en pleno está de acuerdo en aprobar unánimemente nuestro proyecto de ley. El único tema por lo que no se ha aprobado es porque en uno de los dispositivos finales del proyecto de ley se hace todos los, considerando primero por qué no merece ser parte del Panteón de la Patria, y dentro de lo considerando no solamente sacar los restos, sino dónde llevarlo. Y proponíamos al cementerio del Ceibo, pero el Ceibo se han hecho ya 2 vistas públicas y todos se oponen a que esos restos vayan allá. Entonces, así te puedes dar cuenta la magnitud del rechazo, no solamente de una sociedad de que esté en el Panteón de la Patria, sino de que no quieren ni que lo lleven a un cementerio municipal de donde él era atero, que era del Ceibo. Entonces, nuestro proyecto evidentemente tiene un corte histórico de análisis de un personaje que raya mucho con los que realmente están ahí, que son ya considerados por ley y por nuestra sociedad como héroes nacionales. Pues. Es decir, no podemos tener en el mismo Panteón de la Patria al asesino de varios héroes nacionales que están ahí, incluso muy cerca de su resto también. Y también la forma del procedimiento. Por ejemplo, el procedimiento que hemos establecido y que se ha hecho y que debe ser el normal es que los restos de algún dominicano o dominicana ilustre que podamos declararlo que son héroes nacionales y que vaya al Panteón de la Patria debe ser a través de una ley. Porque una ley en un Congreso bicameral como el de la República Dominicana, primero tú lo discutes en la Cámara que se propone, pueden opinar 190 diputados, en nuestro caso, a favor y en contra, se va a una votación democrática con relación a los diputados que representamos a nuestras provincias, somos representantes más genuinos del pueblo, y luego que se apruebe en 2 lecturas, iría a la otra Cámara, que sería el Senado, y finalmente lo promulga el presidente. En este caso lo que pasó que fue simplemente un decreto de Joaquín Balaguer, y por eso todavía sectores ligados a ese tipo de ideología un poco autoritaria, algunos por convicción, ya ligado un poco al Partido Reformista, que han mostrado un poco de desacuerdo con nuestra propuesta. Pero si se hace un análisis o una encuesta a nivel nacional, nosotros rondamos más del 90% con la aprobación de que los restos del general Santana salgan del Panteón de la Patria. En lo adelante escucharemos las palabras del señor Julio Rodríguez, quien es miembro emérito ad vitam del Instituto Duartiano, escritor y gran conocedor de la vida de Juan Pablo Duarte, y nos presentará la posición del Instituto Duartiano sobre este tema. Nosotros pensamos que debe volver al Ceibo. Él y su hermano Ramón debe hacérsele una tumba, algo bien, digamos, simbólico, bien significativo, porque al fin y al cabo lucharon contra los haitianos y mantuvieron la independencia, aunque no creyeran en ella. Aunque no creyeran en ella, porque no conseguían que alguien se hiciera cargo de esto. Él lo consiguió con España en 1860 y la anexión tuvo lugar al año siguiente. Pero mientras tanto, del 44 al 60, intentó varias veces anexar el país a la misma España, Estados Unidos y a Francia. Entonces, pues nosotros creemos que no debe estar una persona que realmente era anti-haitiano solamente, junto con un montón de personas que él fusiló. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Entonces, como tiene sus méritos, una tumba decente, un monumento, algo que resalte sus virtudes militares, pero no jamás en el Panteón Nacional. Consultamos también la voz de la academia. Tenemos el testimonio del profesor Jaime Domínguez. Él es profesor meritísimo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia. También miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia y es docente de la Escuela de Antropología y de Historia.
Él nos va a hablar sobre las motivaciones que tuvo Pedro Santana en la época en comparación con las motivaciones del patricio Juan Pablo Duarte. Para unos fue el héroe militar, para otros fue el traidor que anexó el país a España. Se le compara con Duarte, tiene sus méritos, evidentemente. Si se hace una historia militar, la había que llamar la era de Santana. Pero anexó el país a España. Entonces, en el aspecto político, sería el gran traidor. Lo contrario del fundador de la República, Duarte, que nunca, siempre defendió la independencia absoluta y siempre quiso que el país se respetaran los derechos humanos. Mientras Santana fue gobernante en 3 ocasiones y se caracterizó por la represión, por los fusilamientos, por las deportaciones. ¿Por qué esa diferencia abismal? Porque para Duarte, él quería el poder para la independencia, para su mantenimiento y para que se respetaran los derechos humanos. Él mismo escribió un proyecto de constitución, mientras que Santana utilizó la lucha contra los salteanos para coger poder para sus fines personales, de lo cual se le benefició, le dio al Congreso una casa, una espada, una concesión de la madera de caoba que había en la isla Saona. Es decir, que son 2 situaciones completamente diferentes. Continuamos en Contrapunto con nuestro tema de hoy, la permanencia de los restos del general Pedro Santana en el Panteón de la Patria. En nuestra sección de análisis les damos la más cordial bienvenida a este primer programa de Contrapunto a los señores Roberto Casá, quien es escritor, historiador y además es el director del Archivo General de la Nación. Por igual le damos la bienvenida al señor Nazaquín Santana, quien es escritor e historiador y por igual estará con nosotros en el día de hoy. A todos les damos la más cordial bienvenida. Inmediatamente, tomando como antesala las imágenes que hemos venido proyectando a lo largo del programa y nuestro reportaje de inicio, les hago la siguiente pregunta. ¿Consideran ustedes que deben permanecer los restos de Pedro Santana en el Panteón de la Patria? Sí, no, ¿por qué? Puede comenzar. Entiendo que los restos del general Pedro Santana deben permanecer en el altar de la patria por muchas razones. Primeramente, un pueblo sensato, como es el nuestro, debe mantener su inventario de héroes. No es conveniente que en la situación, sobre todo actual, en que vive la República, se disminuya el inventario de héroes que tenemos. Además, me gustaría iniciar esta entrevista, esta respuesta a la pregunta que usted me hace, señalando la referencia que hizo una de las figuras históricas más destacadas de nuestra República. Me refiero al general Gregorio Luperón. Él tenía un criterio sobre el general Santana que inspira a cualquier otra persona a tener una idea de la estatura moral y de la honradez que tenía Pedro Santana. Esas fueron las palabras del general Gregorio Luperón cuando se refería a la conducta durante el ejercicio de su gobierno sobre el general Pedro Santana. Un hombre moral, un hombre honrado como el que más en su país. Como soldado se refería Gregorio Luperón a Santana, que era un hombre que desde el inicio de su carrera mostró una gran valentía, una
una gran devoción por los deberes a los cuales se enfrentaba. Esas son las palabras que se encuentran históricamente documentadas de parte de una de las figuras señeras de nuestra historia, el general Gregorio Luperón. Por tanto, esas palabras inducen a cualquier persona con interés de revisar la historia a tener la inclinación de buscar otras fuentes, de buscar otra interpretación que se desvincule un tanto del apasionamiento en que se ha venido históricamente llevando el tema sobre el general Santana y sobre la determinación de mantenerlo dentro del panteón de la patria, haciendo la salvedad de que no se trata de un panteón de la República, sino de un panteón de la patria, donde descansan los restos de los próceres señeros de nuestra nación. Gracias. A ver, voy a traer algunos elementos de manera breve, con la opción de ampliar algunos de ellos a determinación de ustedes, sobre las razones por las cuales entiendo que Santana no fue un patriota y por tanto no debe estar en el panteón de la patria. Asumiendo este lugar como sitio que honra figuras preclaras de nuestra historia que contribuyeron a la gestación de la nación dominicana. Santana, claro, está bien determinado, jugó parte y una parte importante en la ruptura con Haití en 1844, pero eso no quiere decir que actuara como patriota. Lo hizo desde el ángulo de romper con los haitianos para entrar en una relación nueva de dependencia colonial con otra potencia, en aquel momento Francia, lo cual está bien demostrado por correspondencia que sostuvo Santana con Tomás Bobadilla, presidente de la Junta Central Gubernativa, que propugnaba por la aplicación de un instrumento establecido por los diputados dominicanos en la capital haitiana llamado Plan Levasseur, que implicaba la cesión de la soberanía dominicana en proyecto a Francia a través de un gobernador francés por 10 años prorrogables y una cesión a propiedad perpetua de la península de Samaná, lo cual ya tronchaba ambos elementos, más otros que contenía el Plan Levasseur, la idea de un país soberano. Santana, desde ese ángulo de anexionista, proteccionista, tuvo la responsabilidad de desterrar del país a Juan Pablo Duarte y a sus compañeros de la Trinitaria, es decir, actuó contra los patriotas en un conato de guerra civil que le permitió, por el sentido patriótico de los contrarios, de los demócratas duartistas, establecer una dictadura. En esa dictadura fue un personaje sanguinario, un déspota que fusiló a varios próceres indudables, en primer lugar Joaquín Puello y luego Gregorio Duvergé, y por último produjo bajo su directa supervisión en Asua el fusilamiento de 22 patriotas en San Juan de la Maguana, entre los cuales resaltaba el jefe de esa expedición patriótica contra la anexión a España provocada por Pedro Santana poco tiempo antes, Francisco de Rosario Sánchez, que fue el organizador indudable de la ruptura con Haití, no Pedro Santana. Yo quisiera terminar este primer planteamiento señalando que se ha dicho que la participación de Santana fue indiscutible, señera, principalísima en la ruptura con Haití. Eso no es cierto. Santana jugó su papel militar, pero también se ha exagerado ese dote. Santana nunca estuvo en el campo de batalla, siempre estuvo detrás con una posición defensiva.
El 19 de marzo sí, los haitianos fueron rechazados, pero Santana optó contra el criterio de algunos de sus coroneles más preparados, incluso de Buenaventura Báez, y luego de Duarte en persona, por retirarse a las cercanías de Baní. Es decir, que su participación en ese sentido fue completamente pasiva, a diferencia de lo que sucedió en Santiago en el 30 de marzo, donde la derrota de los invasores haitianos fue contundente, inapelable. Y yo quiero terminar señalando, la sola anexión a España de 1861, obra de Santana, y el fusilamiento de tantos patriotas por el régimen anexionista, pero no por las autoridades españolas, sino por Santana, que había sido designado capitán general de la isla, lo invalidan por completo como un personaje a ser reconocido en nuestra historia. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bueno, yo creo que con ese planteamiento cabe entonces preguntarse, si se habla de una invalidación, ¿cuáles son los requisitos que debe de cumplir, a juicio de ustedes, un personaje de la historia dominicana para que sus restos descansen en el Panteón de la Patria? Señor Nasser Kim. ¿Cómo no? Gracias. Debo hacer la observación de que el Plan Levasseur, concebido en Puerto Príncipe por Buenaventura Báez y 6 dominicanos más representantes ante la constituyente haitiana, preveía precisamente el nombramiento del gobernador por 10 años por parte de Francia y la dación a perpetuidad de la Bahía de Samaná. Ahora bien, ese plan, la ejecución de ese plan, solicitado por Bobadilla, estuvo firmado también por Sánchez y por Mella. Está documentado que ambos patricios firmaron la carta solicitando a Saint-Denis, embajador, cónsul francés en esta parte española, el protectorado de la naciente república. Sobre el destierro de Duarte, está bastante documentado que esto se debió a que el primer golpe de Estado que se da contra la institucionalidad dominicana se produce en Santiago, cuando Mella declara a Juan Pablo Duarte presidente de la República en violación de lo consignado en el manifiesto de declaración de independencia del 16 de enero de 1844, que era el órgano regulador de la vida institucional dominicana. Santana, tras resultar victorioso en la batalla del 19 de marzo, retorna a la capital y restablece el orden, reponiendo en la Junta Central Gubernativa a sus miembros originales y legítimos, manteniendo en ella a los trinitarios Sánchez y Jiménez. De modo que no se puede hablar de que Santana arbitrariamente condicionó o decidió, mejor dicho, el destierro de Duarte y de los demás compañeros de manera caprichosa. Sobre los fusilamientos, de los cuales hay triste recordación, prácticamente todos, sobre todo el de María Trinidad Sánchez, debemos también hacer hincapié que el trinitario Manuel Jiménez tuvo mucho que ver con la confabulación que se armó en contra de María Trinidad Sánchez. Igualmente, sabemos que hubo de parte de los Puellos un complot armado develado que terminó con su triste fusilamiento. Entonces, señor Nasser Kim, aprovechando que usted en su intervención reciente hace como una vuelta
a la primera pregunta, voy a aprovechar ahora para dejar establecido en la mesa si ustedes consideran entonces, de acuerdo a estos razonamientos, que debería ser juzgado Pedro Santana por los actos de toda su vida o únicamente por aquellos que se refieren a la independencia. Ya usted ha aquí argumentado un poco, quisiéramos escuchar al señor Casá. Mire, yo lamento tener que disentir directamente del señor Santana, pero él ha hecho algunas afirmaciones muy discutibles y otras carentes de toda validez. La carta del 8 de marzo de la Junta Central Gubernativa es una reproducción, pero solo parcial, del Plan Levasseur. Es verdad que Sánchez la firmó, pero la firmó bajo el supuesto de que mientras hubiera tropas haitianas, etc. Esta carta del 8 de marzo no establece protectorado francés, es decir, en ese momento ya se vio que era muy difícil. Sin embargo, Santana, en su correspondencia a Tomás Bobadilla, que está publicada, insiste en la necesidad de tomar con rapidez las medidas para forzar el protectorado. ¿Por qué la Junta es derrocada o el sector conservador es sacado el 9 de junio? Porque Tomás Bobadilla, en un discurso célebre, del cual se tiene el texto completo, el 26 de mayo, abogó por el protectorado o la anexión a Francia. Entonces, claro, los trinitarios lo único que hicieron fue defender la patria. No fue tal golpe de Estado, fue un movimiento popular completamente legítimo lo que sacó a los trinitarios. La Junta seguía sesionando de manera completamente legal y lo que hizo Santana fue precisamente un golpe de Estado, fue exactamente lo contrario, fue la imposición de la fuerza contra el propósito patriótico enarbolado por Duarte y sus compañeros. Duarte fue proclamado presidente, pero no actuó como presidente, de manera que el golpe de Estado de Santana carecía de toda pertinencia y lo que hizo fue establecer una dictadura. Santana incluso intentó fusilar a Duarte. Es decir, el propósito de él era fusilar a varios de los trinitarios. Lo que pasa es que eso está contenido en la correspondencia de Saint-Denis. Lo que pasa es que Saint-Denis era el cerebro gris, junto con un venezolano, Mercé Marcano, de las actuaciones nefastas de Santana y lo disuadió de no hacer eso. En consecuencia, respondo la pregunta planteando que bajo ninguna circunstancia Santana puede ser reconocido como un héroe de nuestra nación, sino como un traidor, como un personaje funesto que inició el ciclo doloroso de dictaduras, de opresión y de política proteccionista, anexionista por parte de los sectores dirigentes. Dada entonces el argumento que usted plantea sobre el reconocimiento o no del señor Santana, cabe retornar a la pregunta original. ¿Cómo podemos entonces definir cuáles serían los requisitos indispensables, fundamentales, con que debe cumplir un personaje de la historia dominicana para que reposen sus restos en ese panteón? Haber hecho contribuciones notables, excepcionales a la causa de la República, a la causa de la libertad de los dominicanos. Es decir, creo que la generalidad de las personas que están ahí merecen estar y otros patriotas, pero no Santana sobre todo, porque es que Santana fue el prototipo del traidor a la patria. Sin contribuciones notables Sí, no ninguna. O sea, Santana era un espíritu completamente limitado, mediocre y además no tan honrado como la cita que esboza el señor Santana, que hace Luperón. Luperón lo que pasa es que quería rescatar a Santana para atacar a Báez y para enaltecerse a sí mismo, ya que él había combatido directamente a Santana en San Pedro, en Guanuma y otros puntos ahí cercanos al Sillón de la Viuda. Pero evidentemente ese juicio de Luperón de respeto a Santana no tiene validez a mi juicio. Señor Santana, ¿cuáles cree usted que serían entonces esos requisitos con los que se debería de cumplir para estar en el Panteón? Haber servido a los propósitos comunes de la patria, no de la República. Si hacemos una valoración histórica de los próceres que están en el altar de la patria, a partir de su contribución a favor de la República, habría que sacar a Juan Sánchez Ramírez. Juan Sánchez Ramírez fue un héroe de España, no dominicano. ¿Por qué razón? Porque cuando estaba en vigor, cuando estaba en todo su calor,
el movimiento independentista en toda América Latina. Y aquí, Ciriaco Ramírez era un defensor a favor de la independencia nacional. Juan Sánchez Ramírez lo que hizo fue perseguir a Ciriaco Ramírez y proclamar a Fernando VII como el rey de esta parte, el soberano de esta parte española de la isla. Es decir, despreció totalmente la independencia nacional y se fue por la opción de reincorporar el territorio dominicano a la corona española. De manera que Juan Sánchez Ramírez, visto de esa manera, no merece estar en el altar de la patria, ni merece tener una provincia llamada Juan Sánchez Ramírez, ni merece tener una calle llamada Juan Sánchez Ramírez. Por igual, tenemos que en el altar de la patria, o altar nacional, no panteón de la república, sino panteón nacional de la nación, que es muy diferente a panteón de la república, se encuentran dos personajes históricos que se vieron opuestos, uno como mártir del otro. Me refiero a Pepillo Salcedo y a Polanco, Gaspar Polanco. Gaspar Polanco fue el que persiguió y ordenó la ejecución de el primer presidente de la República en armas, durante la Restauración, que fue Pepillo Salcedo. Y ellos, ambos, se encuentran en el Panteón Nacional. Uno de los dos sobra. Entonces, ¿cuál es la valoración? Hay un señor llamado Pie, apellido Pie, en el Panteón Nacional. Honestamente, yo no he encontrado cuál ha sido la contribución del señor Pie a la República o a la patria. Bueno, hemos ya escuchado los puntos encontrados en ambas posiciones y procedemos a hacer la última pregunta de manera breve. ¿Ustedes consideran que el proceder de Pedro Santana en nuestra patria naciente ha acarreado consecuencias, por ejemplo, en la cultura política actual de nuestro país? Señor Casar. Sí ha tenido consecuencias. Sí, Sí, claro, ha tenido consecuencias. porque Santana ha sido el héroe por excelencia del conservadurismo. Entonces ha sido elevado a la condición de icono, por eso Joaquín Balaguer consideró, después de haber sido condenado unánimemente por la tradición liberal, Joaquín Balaguer decidió rescatarlo, poniéndolo indebidamente en el Panteón Nacional. De manera que yo creo que está suficientemente claro, ha habido polémicas y desde luego hubo un sector intelectual que comenzó con los puntos de vista de Manuel de Jesús Galván, de conservadores o neoconservadores que siempre han encontrado en Santana una figura rescatable, pero también existe la tradición que es la correcta y la que se impuso por fuerza de las cosas y de la realidad de lucha del pueblo dominicano contra el anexionismo de sus políticos corrompidos, que establece que Santana tuvo el triste papel de iniciador de la corriente anexionista en nuestra historia. Muchas gracias, señor Nazarquín. ¿Cómo no? De manera breve. La anexión tiene mucho que ver con lo que sucedió en el país en 1857 con la revolución civil, la llamada revolución tabacalera, debido a la quiebra masiva del sector tabacalero, del comercio, la retirada del cuerpo diplomático acreditado en el país, la quiebra de las finanzas. El 80% o más del presupuesto nacional se iba en gastos militares. Todo eso tiene que ver con el proyecto alternativo que fue la anexión. Ahora bien, respondiendo a la pregunta directamente de cuál ha sido, si hay un efecto de Pedro Santana en la generación presente, en los momentos presentes, claro que sí. Y ese es bastante claro. Y es que hablamos idioma español en gran medida por la valentía y el arrojo de Pedro Santana. Agradecemos
a estas altas personalidades que nos han acompañado en el primer análisis del primer programa de Contrapunto. Estamos muy satisfechos. Muchísimas gracias, Emil. Muchísimas gracias, es un gran placer. Y la verdad que es un tema que seguirá generando pues mucha controversia. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes en sus casas, quédense frente a sus televisores. Nosotros volvemos en breve. Muchas gracias. Luego de este recorrido por la historia y la vida del general Pedro Santana, y luego de escuchar la opinión de expertos y partiendo de ello, analizando a este personaje de nuestra historia, nos parece, Marjorie, que podemos sacar varias conclusiones. Bien, Emil, por supuesto. Quizás considerado como el personaje más polémico de la historia de la República desde su nacimiento, Pedro Santana ha generado esta división entre quienes lo valoran positivamente y quienes consideran, por ejemplo, que no debería permanecer en el Panteón de la Patria junto a aquellos grandes héroes nacionales a quien él mismo ordenó fusilar. Sin embargo, aquellos que lo valoran positivamente justifican su presencia histórica y su mérito basándose en argumentos tales como que Pedro Santana fue la espada decisiva en grandes batallas como la de Azua, como la de Las Carreras, que fueron principales para conquistar la independencia de la República Dominicana. En otro orden también añaden a estos argumentos que Pedro Santana no solamente participó de forma militar, se involucró a nivel familiar y también involucró su patrimonio económico para lograr alcanzar la independencia de la República. Si bien es cierto que se reconoce ese deseo de protectorado y de anexionismo que tuvo Pedro Santana, se justifica el hecho porque precisamente en la época existía ese temor de la sostenibilidad, de la estabilidad que podía tener la recién nacida República Dominicana frente a un vecino militarmente poderoso como era Haití entonces. Y finalmente también, si se reconoce que el estilo de sus gobiernos fue dictatorial, que se caracterizó por esos fusilamientos, esas persecuciones incluso a los propios trinitarios, ellos señalan, quienes apoyan a esta figura y su valor histórico, que era el estilo no solo de los gobiernos de la República Dominicana, sino de los gobiernos de la región. De igual forma, es menester, Marjorie, que presentemos a nuestro público los argumentos que esbozan aquellos que están a favor de que los restos del general Pedro Santana sean trasladados del Panteón de la Patria. El primero de esos argumentos es cómo el general Pedro Santana hirió la institucionalidad de la naciente República Dominicana cuando obligó a incluir aquel nefasto artículo 210 que básicamente anulaba todas las libertades del texto constitucional que el constituyente dominicano había consagrado para la naciente república. En adición a ello, los expertos que sostienen la posición que sus restos deberían de ser trasladados del Panteón Nacional, sostienen que su proeza militar históricamente ha sido sobredimensionada, porque así como el general Pedro Santana, muchos otros militares importantes fueron cruciales para detener el avance haitiano. De igual forma, se critica el espíritu anexionista que vivió y que imperó en la República Dominicana durante los gobiernos del general Pedro Santana, que permitió acercamientos primero a Francia y luego la materialización de la anexión en el año 1861 a España. Y encima de todo eso, por igual, el fusilamiento y persecución a los verdaderos padres de la patria, a esos que verdaderamente sacrificaron su patrimonio por la independencia de la República, como Juan Pablo Duarte, y el fusilamiento específicamente de Francisco del Rosario Sánchez en julio del 1861. Esas son, a grandes rasgos, los argumentos que presentan aquellos que entienden que los restos del general Pedro Santana deberían ser trasladados del Panteón de la Patria. Bien, yo entiendo que hemos servido a lo largo de este espacio suficientes argumentos en favor y en contra
de que permanezcan los restos de Pedro Santana en el Panteón de la Patria. Ahora queda de ustedes el tomar su propia decisión basándose en los argumentos que hoy les hemos compartido. También pueden seguirnos a través de nuestros canales habilitados de redes sociales, @contrapunto.rd, y compartirnos también su respuesta y formar parte de este diálogo. La cita es el próximo domingo a las 6 de la tarde por aquí, Supercanal 33. Buenas noches. Hasta la próxima.